Un hombre transgénero que mató 6 niños, 3 niños y 3 adultos en una escuela cristiana. Era una mujer y se identificaba como transgénero. Lo que están intentando hacer los del Network de Resistencia Transgénero es básicamente excusar el hecho de que Aubrey no tenía otra opción más que quitarle la vida a otros para ser vista. Están jugando. ¿Por qué, si es una teoría de la conspiración, tantos países han vetado por completo el uso de TikTok, el lado oscuro de TikTok? Por si tienen niños cerca, preferible que no escuchen esta parte del podcast. Lo que sí es peligroso es algunos desafíos que han estado saliendo, que han sido aparentemente recomendados a niños por medio del algoritmo de TikTok, que ha guiado a la muerte de por lo menos 15 niños a nivel mundial. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la aplicación china TikTok, que muchos de ustedes conocen y usan, y las decenas de controversias en las que ha estado sumido desde su lanzamiento el 2018. Pero primero hablaremos del tiroteo que hubo en una escuela de Estados Unidos en la que un hombre transgénero mató a 6 personas, incluyendo 3 niños. Este episodio llega a ustedes gracias a Sis Bakery. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en medio del caos. Lo primero que vamos a hablar en este episodio es una historia muy triste. De hecho, ni siquiera tenía planeado hablar de esto, pero lo he visto por todos lados en las noticias y creo que es una historia muy importante de la que hablar, que es este tema de un hombre transgénero que mató 6 niños, 3 niños y 3 adultos en una escuela cristiana. Antes de hablar de este tema, los quisiera invitar a darle me gusta a este video si encuentran que la información que les estoy dando es útil, y también que se suscriban a este canal para que nunca se pierdan un episodio nuevo o cualquiera de los videos nuevos que estamos pasando. Como han notado, estas semanas estamos mucho más activas porque ahora tengo una editora en la página. Estamos mucho más activas en redes sociales, en YouTube, publicando shorts y demás, así que nos ayuda muchísimo si nos ayudan dándole like, comentando en los videos y demás. Así que eso por un lado. No quería yo hablar de este tema realmente en este episodio. De hecho, este episodio específicamente de TikTok yo lo tenía ya planificado hace meses y lo íbamos a publicar recién a finales de abril, pero he visto que es necesario hablar de este tema también junto con esto, ya que teníamos planificado grabar este episodio el día de hoy. Y lo que voy a hacer es darles la información, aparte de la información que se conoce actualmente de este tiroteo que hubo en la ciudad de Nashville, en Tennessee, en los Estados Unidos. Y gran parte de lo que yo les voy a dar es de la información que les voy a dar es en base a un episodio que sacó Candace Owens, comentadora política de los Estados Unidos. Ella trabaja en la compañía de Daily Wire, que muchas veces hago referencia a esta compañía porque es de conservadores, y hablan de bastantes noticias en relación a política, eventos culturales y demás, y me interesa hablar de lo que ella habla en su episodio y de la información que está dando de Daily Wire acerca de este tema, porque afortunadamente The Daily Wire ha podido acceder a información mucho antes que cualquier otra persona acerca de la persona o este hombre transgénero que ha matado gente, niños y adultos en una escuela cristiana en Nashville. Hay que recordar que The Daily Wire está basado en Nashville, en la ciudad de Nashville, y esta desgracia ha pasado o ha tomado lugar en su ciudad, tanto así que hay varios de los de esta compañía que dicen que tienen conocidos que han sido afectados por este tiroteo. Nashville, hay que recordar, es una ciudad bastante pequeña, tiene un poco más de 600,000 personas de habitantes aquí, y por lo que ellos mismos comentan, todos se conocen con todos, parece más como un pueblo grande que otra cosa. Entonces realmente ha sido una noticia que les ha pegado muy fuerte, y ya les voy a explicar por qué me parece tan importante hablar de esto. El lunes 27 de marzo, una mujer llamada Audrey Hale, de 28 años, que se identifica como varón, de hecho ella se hacía llamar Aiden Hale. Espero realmente que no me censuren este episodio en YouTube, porque voy a hablar de dos cosas bastante controversiales, este tema de TikTok y este tema de este hombre transgénero. Audrey Hale, de 28 años, es una mujer que se identificaba
A este punto, me pueden corregir por favor los que han leído más de las noticias. Yo estoy hablando de lo que ha estado saliendo estos días. No estoy segura si finalmente han encarcelado a Audrey Hale o directamente la policía la tuvo que matar para que no mate más niños en esta escuela. Pero lo que se conoce es eso. Era una mujer de 28 años. Se identificaba como hombre. Ella entró a una escuela llamada Covenant School en Nashville, que es una escuela cristiana, y mató a 6 personas de las que encontró en los pasillos ahí cerca. Gracias a Dios, la policía entró rápidamente para detenerla y se logró evitar que muriera más gente. Audrey Hale entró con 3 armas de fuego, 2 de ellas como para asalto y una de ellas era una pistola, si no me equivoco, por lo que dicen algunos reportes. Los 3 niños que murieron eran 3 niños de 9 años, 3 adultos también murieron. No estoy segura si esto incluye uno de los directores del colegio, de nuevo, es información que está saliendo así al día. Actualmente hay un poco más de información respecto a la persona, o sea, Audrey Hale y su familia, pero esto es lo que ha estado saliendo estos días. Hay muchas cosas que todavía se están confirmando, entonces por favor, si tienen información ustedes lo pueden poner en los comentarios. Lo que sí se conoce a ciencia cierta es que Audrey Hale era estudiante de esta escuela, del Covenant School. Fue estudiante de esta escuela durante su niñez. Nació y creció en una familia cristiana. De nuevo, esta es información que ha podido adquirir específicamente de Daily Wire, porque se han portado súper vivos para poder agarrar información lo antes posible, antes de que se restrinjan las redes sociales de Audrey Hale y su familia en internet. Lo que estipula Candace Owens, que me pareció muy interesante, es que si esta niña esta joven nació en una familia cristiana, parece ser, por lo que estipula Candace Owens, que no me parece muy loco sinceramente, pareciera ser que fue en el tiempo de su educación universitaria que Audrey Hale empezó a abrazar esta ideología transgénero y se terminó identificando como un varón. Es importante mencionar que por lo general cuando ocurren este tipo de tiroteos, este tipo de matanzas o lo que sea, las personas que perpetran este tipo de crímenes están buscando fama, quieren ser famosos, quieren ser conocidos por haber cometido tales crímenes. Y eso se conoce. Han habido casos en los que esa ha sido una de las razones por las que estas personas han querido matar gente. Y es precisamente esa la razón por la que hay muchos conservadores, muchos canales de televisión que se niegan rotundamente a siquiera decir cuál era el nombre del asesino, de la persona que ha cometido estos crímenes. Pero en este caso es importante mencionar el nombre de esta persona y el hecho de que era una persona transgénero, porque parece ser, por lo que la misma policía de Nashville dijo, parece ser que la razón específica por la que Audrey Hale mató a estos niños y fue a esta escuela específicamente fue por odio específicamente hacia el cristianismo y hacia esta escuela. Entonces pienso que por eso precisamente es importante mencionar que era una mujer y se identificaba como transgénero. Ahora, no pasó mucho tiempo después del crimen para que los medios de comunicación empiecen a sacar noticias al respecto, obviamente, y lamentablemente han salido algunas noticias que han sido realmente muy tristes leerlas, en el sentido de que no se le ha dado tanta importancia al hecho de que han muerto 3 niños, sino más bien a intentar avanzar políticas de izquierda, políticas de los demócratas. Han habido 2 casos específicamente, o 2 notas que han salido acerca de 2 políticas que quieren avanzar los demócratas. Una de ellas es en contra del Second Amendment. No sé cómo se traduce amendment, si alguien me puede ayudar en los comentarios, pero es una de las bases de la Constitución americana. El segundo amendment defiende la tenencia y el uso de armas para defensa propia. Y lo que están intentando hacer los demócratas es, como sea, pero argumentar que no, que las armas son malas, nadie tiene que tener armas, y están utilizando esta situación del tiroteo que ha habido en Nashville para decir que un problema principal ha sido el hecho de que esta persona haya podido acceder a armas.
Y de nuevo, esto no es realmente porque sea lo más importante. Hay que recordar que los musulmanes en muchos casos matan gente degollándolos con un machete. Entonces no es el problema necesariamente este tema de que haya tenido armas o no haya tenido armas, sino la ideología que la guió a cometer este crimen, que fue específicamente la ideología transgenerista o de los transgénero. Entonces ya se ha empezado a utilizar esto para argumentar que hay que nomás de una vez regular el tema de las armas, y no me quiero meter mucho a este debate porque en algún momento lo vamos a hablar de forma más extendida, pero sí se identifica por el lado de los conservadores en especial, que simplemente están utilizando esto para avanzar políticas que ellos quieren, en vez de enfocarse en la causa real del crimen. Después ha sacado un comunicado el Trans Resistance Network, que es ¿qué es network? Un network de resistencia transgénero, que es como una comunidad, es como una organización. Ha sacado un comunicado respecto al crimen que ha tomado lugar, y les quiero leer un poco al respecto porque realmente mucha gente ha leído esto y se ha escandalizado porque dijo: no puedo creer que sean tan insensibles con el hecho de que han muerto 3 niños y lo único que les importa es el hecho de que la persona que cometió el crimen era transgénero, y la excusa para el colmo. Entonces les quiero leer un poco de esta nota. Van a disculpar si la traduzco un poco cortado porque está en inglés y la voy a traducir directamente ahorita, pero dice lo siguiente: el network de resistencia transgénero ha sido notificado del tiroteo en el que se ha involucrado ayer esta persona transgénero que se conoce como Aiden Hale, o como su nombre real, que es Aubrey Hale. Hay que notar que en esta nota que les voy a mostrar en pantalla, incluso tienen el sumo cuidado de referirse a esta asesina, a esta criminal, con sus nombres, con su nombre masculino, y ahí ponen que se identifica como he, him, como él. Bueno, supongo que le deben eso, no sé, o sea, realmente sí tiene sentido. Incluso en las noticias, en muchos casos han hablado de que era un hombre, después era una mujer, después hubo varios periódicos que tuvieron que aclarar, no, era una mujer, solo que se identificaba como transgénero. Y bueno, al final resulta que era una mujer y ya está, y ella es la que cometió el crimen. Lo que dice después la nota es: mientras no es nuestra política involucrarnos públicamente en este tipo de noticias de los medios de comunicación, creemos que en este momento estamos llamados a dar una respuesta como colectivo. Vamos a apuntar al incidente de hoy día en Nashville, Tennessee, que no ha sido solamente una tragedia, sino 2. La primera tragedia hoy día es la pérdida de la vida de 3 niños y adultos, y extendemos nuestras más profundas simpatías y oraciones a las familias que están lidiando con la pérdida de sus seres queridos. No hay nada que podamos ofrecer para confortarlos, para confortar el dolor o para alivianar el dolor que están pasando. We mourn with you sería: estamos en duelo con ustedes. Después chequen, agarran aquí 2 oraciones, literal, 2 oraciones para hablar acerca de las personas que han muerto a raíz de este crimen, y luego se la pasan como 5 párrafos excusando el hecho de que Aubrey Hale fue a matar niños a esta escuela. Lo que dicen es lo siguiente: esta es su segunda tragedia y la más importante para ellos, evidentemente. Dice: la segunda y más compleja tragedia es que Aiden o Aubrey Hale, que sintió que no tenía otra salida efectiva o otro camino efectivo de ser visto que tomar la vida de otros y por consecuencia de sí mismo. Bueno, por lo que entiendo de esta cosa, están dando a entender que él se suicidó, o bueno, que ella se suicidó. De nuevo, la información está saliendo al día, todavía sigue saliendo información respecto a esto, pero bueno, pareciera ser que eso es lo que están dando a entender. No afirmamos conocer al individuo, o tener información o tener acceso a sus pensamientos o sus sentimientos. Sí sabemos
que la vida de las personas transgénero es muy difícil y es hecha más difícil, ha sido hecha más difícil en estos últimos meses por la avalancha de legislaciones anti-transgénero y que es call out y afirmaciones públicas de personalidades de derecha y figuras políticas por nada más que están pidiendo, esto es de lo que lo están acusando por si acaso a Michael Knowles y a Matt Walsh de The Daily Wire, que según ellos están llamando a que haya un genocidio o una erradicación genocida de las personas transgénero de la sociedad. Muchas personas transgénero lidian con la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y desorden postraumático o síndrome de desorden postraumático. Por el constante odio hacia la gente transgénero, falta de aceptación de los miembros de su familia y algunas instituciones religiosas, negación de su existencia y llamada a forzar a la conversión de transición. Ahora, perdón de nuevo por cortarlo, por traducir un poco cortado, es que lo estoy traduciendo así directamente en vivo, pero lo que quiero que noten es lo siguiente: lo que están intentando hacer los del Network de Resistencia Transgénero, es básicamente excusar el hecho de que Aubrey no tenía otra opción más que quitarle la vida a otros para ser vista. Están jugando. De verdad, están jugando. Acaba de matar 3 niños y 3 adultos y lo que se les ocurre hacer es excusar el hecho de que haya cometido este crimen. Y por otro lado, lo que están haciendo es lo que siempre hace la gente de izquierda y los progresistas. Si pasa algo malo, no importa que lo haya hecho, incluso que el crimen haya sido cometido por un progresista, por una persona transgénero, es la culpa de los de derecha. Eso es lo que siempre dicen en las noticias. Y en este caso lo que están intentando hacer es culpar a Matt Walsh y a Michael Knowles y a The Daily Wire en general, porque ellos son antitransgénero. Y no es que son antitransgénero, como dicen aquí, de que quieren matar a los transgénero, simplemente no quieren que las clínicas ofrezcan servicios para cambio de sexo a niños, porque eso es lo que estuvieron haciendo estos años en los Estados Unidos, y ha logrado Matt Walsh que haya una ley que decrete que no se puede ofrecer este tipo de servicio a niños. ¿Y qué problema hay con eso? Es algo que es sumamente dañino, todavía se está investigando. Hay muchos niños que han transicionado de pequeños, que ahora mismo ya de adultos, ya de jóvenes, se arrepienten y están denunciando a las clínicas que les han dado este tipo de tratamientos hormonales y demás. Y lo único que se les ocurre hacer a los de esta comunidad transgénero es culpar más bien a los de derecha, a personas como Michael Knowles, a personas como Matt Walsh, por lo que hizo más bien una persona de su comunidad. Entonces, lo que quiero reflejar aquí, y es lo que está pasando, es que no hay sentido de responsabilidad en muchos grupos de estos. Nada de lo que hacen está mal, nada de lo que hacen realmente viene de su propio pecado, sino lo que ellos argumentan es que es por culpa de los de derecha, porque ellos les causan ansiedad. Y aquí mienten, o sea, directamente mienten, porque dicen que lo que ha estado pasando estos últimos meses en Nashville específicamente, que es donde tiene base The Daily Wire, ellos argumentan que ellos están llamando a que se erradique de forma genocida a las personas transgénero. Y yo les voy a decir, lo único que hizo Michael Knowles, que dio una charla, si no me equivoco, en una universidad o algo así, lo único que hizo es decir, es necesario erradicar esta ideología. En ningún momento dijo vamos a matar a los transgénero. Él argumenta que hay que erradicar esta ideología porque es muy dañina y que no debería haber este servicio de cambio de sexo, que al final no existe porque uno no puede cambiar de sexo, no puedes cambiar tus genes, pero él argumenta que no debería haber este tipo de servicios en las clínicas ni para jóvenes ni para adultos, mucho menos para niños. Y lo que están haciendo las personas transgénero aquí y las de la comunidad LGBT en general, en muchos casos, es argumentar que Michael Knowles ha llamado a que nos maten. En ningún momento se ha pedido que se mate a nadie. Entonces eso es lo que están haciendo los de este tipo de grupos. Ahora, lo que sí es
es interesante es que este tema de la matanza de estos niños por parte de un hombre transgénero se está dando días antes de lo que se llama el Día de la Venganza Transgénero. Es literal como le llama la comunidad LGBT o específicamente los transgénero al día 31 de marzo, que es un día que se ha designado por parte de colectivos transgénero para vengarse por lo que están haciendo Matt Walsh y Michael Knowles específicamente, que de nuevo no es que ellos están ejerciendo ningún tipo de odio o violencia en contra de la comunidad transgénero, sino simplemente están diciendo no queremos que transicionen, no queremos que les hagan operaciones a los niños para que cambien de sexo, cuando todavía ni siquiera tienen la capacidad de pensar claramente o de analizar los riesgos. Es lo único que están haciendo. Entonces ellos han designado el 31 de marzo, el día de mañana, como el Día de la Venganza Transgénero, para ir a protestar en inmediaciones o donde está localizado The Daily Wire. Vamos a ver qué tal les va mañana. No me sorprendería que haya violencia, que pinten cosas, como hacen las feministas en el 8 de marzo, de pintar cosas, pegar gente. En México un año hubo un colectivo de feministas que literal les lanzaron gasolina a las policías mujeres y las quemaron. De eso está reportado en los periódicos. Si no me equivoco fue el 2021. No me sorprendería en absoluto que haya violencia por parte de los transgénero en contra de The Daily Wire o de cualquier persona que sea conservadora. Y bueno, estamos viendo este hecho, este crimen en el que se ha terminado con la vida de 3 niños de 9 años, que ha sido por parte de una persona transgénero. Entonces creo que toca un poquito por parte de los medios de comunicación analizar por qué ha pasado esto, más allá de que la persona haya tenido acceso a armas. De nuevo, si hubiera querido cometer un acto terrorista como este, lo hubiera podido hacer con un cuchillo o con lo que sea. Entonces el punto no es el hecho de que haya tenido armas necesariamente o realmente, sino el hecho de dónde sale este odio, de dónde sale el que está bien ir y matar gente en un colegio cristiano. Entonces, eso por un lado. Después, lo otro de lo que quiero hablar es que una de las niñas que murió, de hecho, era la hija de un pastor de la iglesia conectada con este colegio. Eso es lo que yo tengo entendido. De nuevo, si tienen más información actual, me lo pueden poner en los comentarios. Pero por lo que tengo entendido, era la hija del pastor, que es pastor de la iglesia asociado a este colegio en esta ciudad de Nashville. Y realmente me dio mucha pena porque es una niña pequeña, es pastor, es de por sí el cargo pastoral es bastante... Es difícil de llevar porque emocionalmente puede ser bien pesado, espiritualmente también, eres líder de una iglesia, o sea, de por sí eso ya es bastante complejo, y de paso tener problemas así dentro de tu familia en el que una de tus hijas ha sido asesinada. Por lo que tengo entendido, este pastor tiene 4 hijos, 3 varones, una nena, y la niña es la que ha sido asesinada en este tiroteo. Y me puse a pensar, porque justo esta semana publicamos en el ministerio asociado que tenemos con mi hermana, que es Tasting the Ocean, justo publicamos un artículo que titula Me olvidarás para siempre, y en este artículo, una de las secciones que publicamos de resumen, digamos, del artículo para que la gente lo lea, justo hablaba yo de esto, que es un privilegio el hecho de que nosotros, los cristianos, podemos sufrir y podemos pasar por este tipo de sufrimiento. En el caso de este pastor, el hecho de que su hija haya muerto de esta forma, podemos pasar por estas pruebas sabiendo que todo se está dando de acuerdo a la voluntad de Dios, por más difícil que sea. Y lo que yo argumentaba en este artículo era que no merecemos eso, no merecemos el poder sufrir sabiendo que todo cae dentro de la voluntad de Dios y nosotros solamente debemos ser fieles al Señor. Y ese es interesante, ese es un privilegio que los incrédulos no tienen. Los que no son cristianos sufren y desesperan, y con buena razón desesperan, porque no tienen idea de por qué están sufriendo, cuál es el propósito del sufrimiento por el que están pasando por las dificultades. Pero nosotros sí podemos encontrar un propósito en los sufrimientos que pasamos. Como dice en Santiago
en el capítulo 1, cuando pasamos por diversas pruebas deberíamos verlo más bien por gozo, porque esas pruebas producen paciencia en nosotros. Entonces creo que es algo importante que notar. Obviamente es algo súper triste, no sé por qué, a mí me ha choqueado sinceramente mucho la noticia. Creo que no he dormido bien estos días por estar escuchando acerca de este tema, pero creo que es importante hablar de eso. Está bien, o sea, se ve la maldad del hombre, el pecado, los medios de comunicación no quieren ver el pecado de Aubrey Hale, en el que ella ha decidido matar a esta gente, ha decidido matar a niños, a adultos. No quieren verlo como un pecado, quieren excusarla más bien y decir, bueno, pues es culpa de los de derecha, porque ¿por qué hablan mal pues de los transgénero? Eso está mal, hay que ver el pecado del hombre como es. Pero más allá de eso, incluso en estas circunstancias podemos ver que Dios es soberano y que nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en que incluso estas cosas tan terribles se dan con un propósito específico y tenemos que confiar en el Señor en esas circunstancias. Así que bueno, quiero acabar ahí en esta sección. Ahora sí voy a pasar a hablar del tema de TikTok, pero antes quisiera, ya que he mencionado el artículo, quisiera animarlos a leer este artículo. Ese artículo titula Me olvidarás para siempre y está basado en el Salmo 13, en el que David básicamente le dice eso al Señor, se queja, más o menos como que presenta una queja al Señor y le termina preguntando, ¿me vas a olvidar para siempre? No, ya no me recuerdas, estoy solo. Y después concluye el salmo diciendo, pero tú eres bueno conmigo, tú me has hecho bien. Entonces ese es el argumento que yo presento en este artículo, el de que sufrimos a la luz de la voluntad de Dios y a la luz de la palabra, y ese es un privilegio que nosotros tenemos, y siempre tenemos que terminar cualquier etapa de sufrimiento que nos toque, siempre la vamos a terminar diciendo, pero Dios es bueno porque realmente es misericordioso, y no hace falta mucho analizar mucho para ver que realmente es así. Ahora sí pasaremos al siguiente tema, que realmente es el tema central, si bien me he tomado un buen rato en hablar del tema de Aubrey Hale. Pero quiero hablar sobre TikTok. Hace tiempo que ya tenía planificado este episodio porque ya había escuchado muchas noticias respecto a controversias en las que está sumida TikTok. Así que quería darles información que tal vez muchos de ustedes no tienen o tal vez directamente no les interesa. Muchas veces utilizamos Facebook, Meta, Instagram, Twitter, TikTok o lo que sea. Lo utilizamos sin realmente pensar de dónde sale, cuáles son las consecuencias. Simplemente parece divertido. Entonces, bueno, ya mucha gente me ha dicho, me ha recomendado y me ha insistido en que me haga una cuenta de TikTok para este canal, porque es mucho más fácil alcanzar gente aquí a nivel Bolivia por medio de esta red social. Entonces, bueno, estoy evaluando todavía la idea de meterme o no meterme, precisamente porque tenía un poco de cargo de conciencia, porque yo conozco cuál es el origen de TikTok y cuáles son muchas de las controversias en las que se ha metido. Entonces, aquí les voy a presentar bastantes datos de TikTok de forma estructurada, cosa de que ustedes puedan analizar un poquito más allá de simplemente utilizar la aplicación. Esta parte va a estar dividida en dos. Voy a hablar del origen de TikTok y segundo voy a hablar del lado oscuro de TikTok. La primera parte es la siguiente. ¿De dónde ha salido esta plataforma? TikTok, como ustedes conocen, es una plataforma de videos cortos. Tiene la característica de ser tipo red social. Se pueden subir videos de 3 segundos a 10 minutos y pertenece a una compañía china llamada ByteDance. Este TikTok, por si acaso, no es la única plataforma que existe de ese tipo. De hecho, existe otra que se llama Douyin. Douyin es la versión china de TikTok y de hecho es la original de TikTok. Después, el equivalente internacional de este Douyin, de hecho, es la aplicación que nosotros conocemos, que bueno, es TikTok. Es una plataforma china, ambas de hecho son plataformas chinas. Y lo que sí quiero mencionar aquí es que hay muchas plataformas, hay muchas redes que están disponibles en todo el mundo, pero no en China. Por ejemplo, en China no se puede utilizar WhatsApp, se utiliza una aplicación llamada WeChat. Después un montón de aplicaciones. TikTok no es de excepción. En China solamente se utiliza una plataforma llamada Douyin, que es de la misma compañía. Douyin fue lanzada en septiembre del 2016. TikTok fue lanzado para finales, si no me equivoco, del 2017. En agosto del 2018, TikTok se unió a una plataforma, una aplicación llamada Musical.ly,
Musical.ly, es medio raro su nombre, que es una compañía que tiene base en Shanghái, es decir, todavía estamos hablando de China. Esta aplicación Musical.ly tiene características muy similares a TikTok, con la característica de que se pueden hacer ahí desafíos. A lo que se conoce como desafíos, después vamos a hablar un poco más al respecto, pero si bien se unió con esta aplicación en agosto del 2018, realmente siempre mantuvo su nombre TikTok porque es el que se hizo más conocido. Lo único que pasó es que se unieron las funciones y se unieron los usuarios también. Todos los usuarios que tenían Musical.ly ahora los tiene TikTok y bueno, ahora trabajan como una compañía en conjunto. Los algoritmos trabajan parecido a Facebook, a YouTube, a Twitter, etcétera, donde de acuerdo a tus intereses, más o menos la aplicación te va sugiriendo más contenido, entonces esa es una característica más. Actualmente TikTok sobrepasa las 2 billones de descargas a nivel mundial, tiene 800 millones de usuarios activos cada mes. Finalmente, TikTok, por el gran boom que ha sido, se ha hecho más relevante incluso que Facebook, que Instagram, que Twitter. Y hay muchos jóvenes, de hecho la mayor cantidad de gente que utiliza esta aplicación son jóvenes de los 16 años hasta los 24. El uso en general que se le da a TikTok, como ustedes han visto, muchos de ustedes tienen TikTok, muchos de ustedes lo utilizan, se utiliza realmente para pasar el tiempo, en muchos casos para macanas. Yo no estoy de acuerdo en que se lo utilice tanto porque es lo que más he visto, si bien yo personalmente no tengo TikTok y no quise tenerlo por lo que les voy a ir explicando, pero estoy viendo la idea de utilizarlo como una herramienta más que por entretenimiento. Pero como entretenimiento sinceramente es una porquería. Se lo utiliza mucho para publicar videos de bailes que se ven sensuales, en los que hay incluso niñas que aparecen casi desnudas, sinceramente, parece pornografía pero para niños, y es muy feo, sinceramente es muy feo. Hay otros usos, hay gente que lo utiliza para publicar sketches y cosas por el estilo. Tengo algunas amigas conocidas incluso que publican algún video chistoso y qué sé yo, jajaja, o sea, yo he visto alguno de esos porque los publican también en sus estados de WhatsApp y me río, son chistosos, pero realmente me parece un entretenimiento bien hueco. Y es para perder el tiempo, o sea, TikTok está diseñado para que pierdas el tiempo y estés ahí horas y no te des cuenta cuántas horas han pasado desde que has empezado a ver el primer video que has visto. Entonces, bueno, ese es el uso que se le da en general. Obviamente también está siendo utilizado para comercio, está siendo utilizado, sí, también por educadores, por canales de televisión, por medios de comunicación. O sea, el uso se ha hecho mucho más amplio de lo que era al principio, que era un poco más hueco, sinceramente. También se utiliza por influencers para promocionarse a sí mismos, como también para promocionar productos, y se les paga obviamente por publicitar estas cosas. Ahora, a lo que me quiero ir es a la compañía que es dueña de TikTok. Sabemos que es una compañía china, se llama ByteDance. La compañía tiene base en Pekín, en China. Fue fundada en el 2012 y tiene varios productos, no solamente TikTok, también tiene Douyin, tiene plataformas de noticias y otras plataformas tipo red social. Un porcentaje de ByteDance le pertenece a la China Media Group, el grupo de medios de comunicación chino, que es uno de los medios de comunicación principales del Partido Comunista Chino, que actualmente gobierna China y de nuevo es comunista. Si ustedes no han visto mis episodios anteriores acerca de China, se los voy a dejar en la descripción. Tengo varios hablando respecto a China y a los atropellos de los derechos humanos de los Uyghurs. Son un grupo de musulmanes, una casta de musulmanes que viven en China, que están siendo asesinados en masa. Eso sí es genocidio. Entonces hay esta situación. ByteDance le pertenece, un porcentaje de ByteDance le pertenece a este China Media Group. Después, ByteDance está abiertamente asociado con el Ministerio de Seguridad Pública del gobierno de China. Entonces, bueno, eso es algo obviamente que tomar en cuenta. En 2019, ByteDance se unió a Beijing Time, que es controlado específicamente por la CCP o por el Partido Comunista Chino. Entonces, de ahí ya nos damos cuenta de que legalmente este TikTok, por ser parte de ByteDance o por ser un producto de ByteDance,
obviamente tiene una asociación directa con el gobierno comunista de China. Nadie puede negar eso, sinceramente, es información abierta. Desde el 2019 se han encontrado evidencias de que ByteDance accede a información privada de los usuarios y regula muy casualmente desinformación que al Partido Comunista Chino no le conviene que salga a la luz. A raíz de todo esto, en especial de esta asociación de ByteDance que tiene base en China, de nuevo hay que recalcar eso porque es lo que a veces intentan argumentar representantes de TikTok, diciendo no, TikTok realmente le pertenece al mundo, es un esfuerzo colaborativo entre varios países. No, ByteDance es una compañía china y tiene base en China. Entonces nadie puede negar eso, por favor. Entonces, a raíz de todo esto es que ha habido muchos países que han decidido vetar TikTok específicamente de sus países. A nivel mundial hay muchos países que obviamente permiten el uso de TikTok. Entre los países que más usuarios tienen tenemos a los Estados Unidos, Indonesia, Brasil, México, Rusia, Vietnam, Filipinas, Tailandia y bueno, una lista larga de otros países. De Bolivia he buscado datos, por favor, si ustedes tienen datos me lo pueden poner en los comentarios, pero de Bolivia he buscado datos acerca de cuál es la cantidad exacta de usuarios que hay a nivel nacional y no encontré información al respecto, así que si ustedes tienen información me la pueden poner en los comentarios, pero por favor reconozcamos que en Bolivia es muy utilizado. ¿Quién no tiene TikTok? Yo conozco mamás, abuelitos, hijos, o sea, pequeños, niños, o sea, todo tipo de gente que utiliza TikTok, ya sea para publicar contenido o simplemente para ver contenido. Entonces, vámonos a los países que han vetado por completo TikTok. Entre estos tenemos a Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, India, Irán, Pakistán y Siria. Estos países han vetado por completo TikTok, muchos de ellos argumentando que recomienda contenido muy sensual y contenido pornográfico, contenido inmoral a jóvenes. Bueno, en general recomienda este tipo de información porque abunda. Entonces lo han vetado por esa razón. Incluso el Talibán de Afganistán ha vetado el uso de TikTok. Países donde fue vetado por otras razones. Tenemos esta lista de países que fue... de hecho, estos otros que les voy a mencionar son países que han vetado el uso de TikTok en dispositivos que sean utilizados en instituciones gubernamentales. Vetado por completo en Canadá, en la Unión Europea, en Bélgica, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Australia y actualmente en Estados Unidos se está intentando vetarlo también, si bien que yo recuerde ya se había vetado su uso en dispositivos de instituciones gubernamentales. Entonces, en Estados Unidos, el 2020, el presidente Donald Trump intentó vetar la aplicación TikTok, obviamente argumentando es un peligro para la inteligencia americana, la inteligencia en el sentido de inteligencia policíaca y qué sé yo, es un peligro porque pueden acceder a información, están accediendo a información de usuarios que es privada, entonces ¿qué sentido tiene permitirles que sigan estando en nuestro país? Pueden recabar información de millones de usuarios. Recuerden que en Estados Unidos la cantidad de usuarios es de 113 millones de personas. Si no me equivoco, esto llegaría a ser el 30% de la población total de Estados Unidos. Me pueden corregir, porfa, si tienen ahí datos de cuál es la población actual de los Estados Unidos. Pero imagínense tener acceso a la información de 100 millones de personas de un país. Es un montón y la información que recaban se puede utilizar para un montón de cosas que ahorita les voy a explicar cuáles son. Ahora, en Estados Unidos, el 2020, Trump intentó vetar a TikTok, pero Biden, al entrar de presidente, le valió y dijo, no hay problema. En 2022, el año pasado, el senador Marco Rubio introdujo esta propuesta de ley, se las voy a traducir del inglés, así que perdón si lo hago un poco cortado. Dice, averting sería...
deshaciendo, por así decirlo, la amenaza nacional del monitoreo de Internet, censura opresiva e influencia y el sistema de aprendizaje algorítmico del Partido Comunista Chino. Este es una propuesta de ley en la que se prohibiría el uso de aplicaciones chinas, las aplicaciones chinas y rusas en territorio estadounidense. Esto ha pasado el 2022. Ahora, lo que me parece bien chistoso, que espero que a ustedes también les parezca chistoso, es esto de que hay varias fuentes progresistas en especial, o que tienden a ser progresistas, en los que han salido diciendo, a los únicos que les importa este tema de TikTok y que supuestamente es un peligro para la nación, son a los conservadores y los republicanos, que están esparciendo teorías de conspiración. Perdón, por una teoría de conspiración, todos los países que les leí hace un momento vetaron el uso de TikTok en dispositivos de instituciones gubernamentales. Pregunta para los que argumentan que es una teoría de conspiración: ¿por qué, si es una teoría de la conspiración, tantos países han vetado por completo el uso de TikTok? Y un montón de países de primer mundo han vetado el uso en instituciones gubernamentales, sabiendo a ciencia cierta que China, el Partido Comunista Chino, puede acceder a información de los usuarios por medio de esta aplicación. Entonces creo que este tema de teoría de la conspiración ya fue, ¿cierto? Pero sí es algo que estuvieron argumentando desde el 2020, en especial porque era Donald Trump el que lo quería vetar. Entonces, bueno, cualquier cosa que hace Donald Trump es tonto, entonces le metieron teoría de la conspiración. No es una teoría de la conspiración, y como les digo, ByteDance abiertamente ha comunicado que parte de la compañía le pertenece al China Media Group, que es controlado específicamente por la CCP. Entonces, bueno, espero que a este punto, adiós este tema de que es una teoría de conspiración. Entonces, lo que se ha pasado recientemente, que es a lo que quería llegar antes de hablar un poco acerca de las controversias a las que se ha metido TikTok, es acerca de qué se está haciendo en Estados Unidos para vetar TikTok. Recientemente han tenido una audiencia con el CEO de TikTok, que se llama Shou Chew, por lo que le entiendo yo a Shou Chew, porque lo dijo en la audiencia misma. Él es de Singapur, no es chino o no es de China, pero fue interrogado en esta audiencia por varios comités en los Estados Unidos. Y esta audiencia, que tomó lugar la semana pasada, que se dio el año pasado, la semana pasada, fue interrogado por un lapso de 5 horas por diferentes comités que tenían diferentes preocupaciones y que estaban a favor, o que están a favor, de vetar a TikTok por completo. Entonces, bueno, TikTok mandó al CEO para que pueda responder preguntas, supuestamente hacer quedar bien a TikTok, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente no hizo muy buen trabajo este Shou Chew en hacer eso. En esta le presentaron varias preguntas, en específico en este video que les voy a mostrar. Está en inglés, se los voy a traducir después de que pase el video, pero lo que quiero que veamos aquí es que le preguntan explícitamente si están haciendo algo para evitar que la información vaya directamente al Partido Comunista Chino. ¿Y saben qué hace Shou Chew? En vez de decir no, para dar seguridad, y bueno, pues como está diciendo la verdad, súper bien, en vez de decir simplemente no responde a la pregunta. Y de hecho se sabe a ciencia cierta, documentado, que la información de TikTok es compartida con el Partido Comunista Chino. Tiene acceso este partido a la información a nivel global de los usuarios que utilizan esta aplicación. Entonces quiero que veamos este video. Solamente vamos a ver una parte de la intervención de Bill Johnson, que es uno que está representando un comité, haciéndole preguntas a el señor Shou Chew. I'm not sure I understand. Why are you allowing TikTok to continue to have the capacity for censorship, and yet you claim here that you... Aquí le está preguntando por qué siguen permitiendo, estamos hablando de, este es el CEO de TikTok, le está preguntando por qué siguen permitiendo que haya censura por parte de TikTok. Pero al mismo tiempo Shou Chew, cuando se le pregunta, él dice no, nada que ver. Pero se sabe documentadamente que hay este tipo de problemas por parte de TikTok, que censuran cosas que no le conviene a la CCP. Entonces Bill Johnson le está preguntando al respecto.
Y de hecho, denme un segundito porque lo voy a poner esto a velocidad normal. Ahora sí. Of something. Do you realize that making false and misleading statements to Congress is a federal crime? Aquí le está aclarando Bill Johnson a Shou Chew que es un crimen federal decir mentiras en una audiencia de este tipo, para que le quede súper claro a Shou Chew que no puede mentir en estas instancias. This is a federal crime? Yes, I do. Okay. So have you directed your engineers to change that source code? I am giving third-party access monitoring by experts, and Congressman, you are an expert on this. You could agree with me that no other company TikTok does source this. code is the same as Douyin? What percentage? I can get back to you on the specifics. Okay, I'd appreciate that. Where was the source code for TikTok developed? Was it developed in China or in the United States? Aquí igual está preguntando si TikTok, ¿cómo se llama? El lenguaje de programación o algo así que utilizan en TikTok fue desarrollado en China o en Estados Unidos. Esto va a lo que yo les decía antes, que a los de TikTok, a los representantes que les toca lidiar con estos problemas, con estas acusaciones, siempre te salen con lo que ahorita nos va a decir Shou Chew. Pero la realidad es que ByteDance es una compañía china y TikTok, por tanto, también. No importa que tenga sucursales en Estados Unidos o en Singapur o en todo el mundo, aún así la compañía madre es de China y tiene asociación con la CCP. It's a global collaborative effort, like a lot of code for a lot of companies. Was it developed in China? Some of it? Some of it is. Okay, at ByteDance. When it's compiled in the compilation process, can bytecode be manipulated? We've talked a lot about source code. What about the bytecode, the ones and zeros that actually execute on the device? Can it be manipulated? Yes. Congressman, to give you comfort, that's why we're giving third-party monitors. Yes, As an expert, I think you can agree that very few companies I've got offer the to do this. report here by... Ok, aquí igual está preguntando si la tecnología desarrollada para manejar esta aplicación ha sido desarrollada en China o en Estados Unidos, porque de nuevo les gusta argumentar que no, es que esto es algo internacional, no es algo chino. Pero aquí admite que sí ha sido desarrollada parte de la tecnología, obviamente, en China. Citizen Lab. I want to read you something from Ron Deibert. Specifically, in your written testimony to Congress, you stated on page 9, Citizen Lab found that there was no overt data transmission by TikTok to the Chinese government and that TikTok did not contact any servers within China. You implied that Citizen Lab exonerated TikTok from any information sharing with China. Well, the director of Citizen Lab... Ok, aquí esto está interesante porque anteriormente Shou Chew ya había tenido una reunión en la que le preguntan si está compartiendo TikTok información con el gobierno de China. Y lo que él dijo es, según una investigación realizada por Citizen Lab, no, realmente TikTok no está compartiendo información con el Partido Comunista Chino. Y lo que ahora va a hacer Bill Johnson, que está bien, es citar literal a los que lideraron esta investigación para decir, Shou Chew está utilizando esta información de forma falsa porque eso no es lo que dijimos. Entonces, claro, es fácil para Shou Chew decir, uy, no, según una investigación, sepa la vaca cuál, y realmente si dice eso la investigación. Según tal investigación, no, TikTok no está haciendo nada de eso. Pero aquí la misma persona encargada de liderar esta investigación dice, eso es mentira, Shou Chew está mintiendo porque eso no es lo que dice la investigación. Y eso es lo que le va a leer ahora. Citizen Lab saw this and issued a statement correcting the record yesterday. And I'm quoting Ron Deibert, the director of the lab. I am disappointed that TikTok executives continue citing the Citizen Lab's research in their statements to government as somehow exculpatory. I've called them out on this in the past, and it's unfortunate that I have to do it again. Unquote. He goes on to say, and I quote, we even speculated about possible mechanisms through which the Chinese government might use unconventional techniques to obtain TikTok user data via pressure on ByteDance, end of quote. Mr. Chew, you sent Congress written testimony citing this lab as a support of your claim that China cannot access user data.
dice más bien, el director aclara y dice más bien lo que decimos en la investigación es que China, el gobierno, el Partido Comunista de China puede poner presión sobre ByteDance para adquirir información y tienen técnicas para hacerlo. U.S. user data. And now this lab has come out to say, we never said that. That's misleading, Mr. Chu. I hope you understand what that is. That's misleading. Bueno, vamos a terminar aquí esta parte del video, pero al final lo que le dice es, supuestamente los CEOs, los ejecutivos de TikTok dicen que no se puede acceder a información de los Estados Unidos ni de ningún usuario. Y luego este director, que es el que dirigió esta investigación, porque están citando esta investigación falsamente, o sea, diciendo mentiras, cosas que nunca dijo la investigación, y la persona que la dirige dice, no, o sea, ya basta, sí pueden acceder a información de los Estados Unidos. Y de nuevo, Bill Johnson le aclaró a Shou Chew que no puede mentir en este tipo de audiencias porque eso es penado por ley. Entonces, otra persona, bueno, en sí, en Estados Unidos de nuevo se está intentando vetar TikTok, el uso de TikTok en territorio estadounidense. Y hay algunas personas que extrañamente se oponen a esto, como en el caso de de Alexandra Ocasio-Cortez, que ustedes deben conocer, es una política muy conocida a nivel de Estados Unidos, si no me equivoco es de origen latino o algo por el estilo, súper progresista, recontra feminista, hipócrita, mentirosa, o sea, de todo. Y bueno, ella es una de las políticas que se opone a que se vete a TikTok. Y casualmente lo que se conoce es que ByteDance ha estado mandando donaciones grandes a un instituto del Congreso donde Alejandra Ocasio-Cortez es miembro. Entonces resulta un poco extraño que AOC, como le dicen en corto, que AOC esté en contra de que se vete a TikTok, cuando por debajo está recibiendo dinero por parte de ByteDance. Entonces, después otra cosa que sí me pareció un poco extraña es que escuché a Michael Knowles, él es comentador político, conservador, católico, que también dice como que, da igual al final si TikTok está o no está, da lo mismo. Yo digo realmente, y no es que yo sepa demasiado del tema, pero digo, si tú sabes que un país, un partido político de otro país puede acceder a tanta información a nivel de tu país, es preocupante. Creo que mejor la cortamos. Total, Estados Unidos tiene redes sociales, no necesita otra. Entonces, no sé, me pareció un poco raro escuchar a Michael Knowles argumentar como que, da igual, porque realmente, ya, o sea, vete en la aplicación y ya está. Después, otras controversias en las que se ha metido este TikTok. Esto lo voy a decir a grandes rasgos antes de pasar a la parte oscura, el lado oscuro de TikTok, por el que han muerto niños, literal, ha muerto gente utilizando esta aplicación, y voy a explicar un poquito más por qué. Pero antes de llegar a eso, han habido controversias por supuesta desinformación, igual que en Facebook y en YouTube se censura información que no le convenga a la CCP, específicamente esto de la presencia de centros de concentración donde están asesinando a miles de Uyghurs, que son como una casta musulmana que reside en China, que ha estado siendo forzada a vivir en estos centros de concentración. Ya he hablado de esto anteriormente, igual les voy a dejar un video en los comentarios, en la descripción para que puedan verlo. Ha sido criticado también por no ser suficientemente progresista, porque pareciera ser que en algún tiempo estuvieron censurando información LGBT. Bueno, si ustedes conocen de eso me lo pueden poner en los comentarios. También se ha argumentado que esta aplicación avanza la agenda del Partido Comunista Chino. El tema del COVID también ha tenido muchas cosas que han sido censuradas para evitar que haya protestas a nivel de China y que la gente de afuera se entere de lo que está pasando. Después también lo que se reconoce por parte de gobiernos, por parte de políticos, es que TikTok se está utilizando como una herramienta de lo que se conoce en inglés como political warfare, que es una lucha política, es decir,
utilizar este tipo de redes sociales para influenciar el pensamiento de una población entera. Eso es algo que ya está tomando lugar por medio de Instagram, por medio de Facebook. Vemos tantas cosas que son progresistas que, bueno, cada vez hay más niños, más jóvenes que se identifican como feministas, como LGBT, como transgénero, como, no sé, ambientalistas o lo que sea. Y esto no es necesariamente porque realmente conocen mucho del tema, sino simplemente por asociación, porque ven tanto de eso en las redes sociales que, bueno, terminan escuchando tanto la mentira que se la terminan creyendo. Entonces no es algo nuevo, pero pareciera ser que es algo que quiere utilizar China para poder tener poder sobre poblaciones de otros países y por tanto terminarían teniendo control político sobre estos. Esta es una preocupación que tienen muchos políticos al respecto, por eso se está vetando en varios países. Hay varias personas vetadas de la aplicación, entre ellos está Donald Trump, Obama, no entiendo por qué Obama, porque Obama es progresista, me lo espero de Donald Trump, pero bueno, Obama también está vetado, Vladimir Putin, bueno, a nadie le cae bien Vladimir Putin al parecer. El que sí no está vetado es Xi Jinping, que es el presidente actualmente de China. Es sumamente corrupto, pero bueno, él sí puede utilizar la aplicación, y eso que él vive en China, o sea, en China no se utiliza TikTok. Por otro lado, también se está argumentando que ha habido efectos muy negativos en la salud de los jóvenes, como ser adicción, exposición a pornografía. Ya he hablado de esto, de los bailes sensuales que hacen incluso niñas. De nuevo, para mí esto es pornografía, pero de niños, hecho por niños. Y para toda la audiencia que hay en TikTok es realmente un asco. Hay algoritmos peligrosos por los que hay niños que han muerto. De esto vamos a hablar más en la siguiente sección. Ha habido gente que ha terminado despedida, encerrada por publicar macanas en redes sociales. Bueno, eso ya es su culpa, ¿no? No es la culpa de TikTok que haya gente que se le ocurra publicar TikToks acerca de por qué odia tanto su trabajo, o que publique TikToks o videitos acerca de cómo flojea en el trabajo. Es de, viejo, o sea, obviamente tu jefe puede ver eso y estás chao de la compañía, y ha pasado. Busquen ejemplos, hay gente de Google, gente de otras compañías que han sido despedidas por publicar macanas. Entonces, de nuevo, esto ya no es culpa de TikTok, es culpa de la gente. Después, por último, ha habido una de las últimas controversias ha sido por que han habido celebridades en TikTok que han estado promoviendo el uso de un medicamento llamado Ozempic, que es un medicamento que se utiliza para tratar diabetes de tipo 2, que casualmente tiene el efecto secundario de causar pérdida de peso en un corto periodo de tiempo. No fue la culpa de TikTok específicamente, pero ha habido una carencia de este medicamento para gente que realmente lo necesita, precisamente porque ha habido mucha gente muy influyente en la sociedad y en la cultura que ha estado promoviendo el uso de Ozempic por medio de TikTok. Entonces, entre estos grupos, o entre este grupo de gente que ha estado promoviendo esto, han estado muchos influencers, pero también dos personas bastante conocidas, Elon Musk y Kim Kardashian. Kim Kardashian hace poco ha aparecido en un Grammy o en una premiación o lo que sea, muy flaca, y creo que era Kim Kardashian. No me interesa mucho la familia Kardashian, si bien sé que tienen un reality show, nunca lo he visto, pero sí sé de algunas de las personas, y de ella específicamente, que yo sepa, era ella en específico la que tomó esta droga y enflaqueció. Entonces se la vio en una premiación tan flaca, y what the heck, ¿qué pasó? Parece que utilizó esta droga Ozempic, y bueno, a raíz de eso un montón de gente fue a comprar Ozempic, mucha gente con obesidad y demás, y a raíz de eso ha habido una carencia para gente que realmente lo necesita. Esta es otra de las controversias en las que se ha metido TikTok. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir al respecto. Ahora sí nos pasaremos a la siguiente parte, que creo que es la más importante, en especial si eres papá y tienes hijos. Por favor, escucha esta parte, porque es muy alarmante y es necesario que sepas esta información para poder proteger a tus hijos. Pero primero quiero hablarles del sponsor de hoy día, que es See's Bakery. See's Bakery, como ustedes conocen, es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado, como
como pueden ver en pantalla, tienen muy buen aspecto visual y realmente son muy ricos. Lo principal que venden son mousse cakes que tienen sabores de café, chocolate, frutilla, maracuyá o arándanos. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural, y últimamente han sacado varios paquetes de los mousse cakes, pero también han sacado productos nuevos que son tortas grandes y muy ricas. Una de ellas que tienen, que es mi favorita, es la Mille Crêpes, que es una combinación de chocolate, café y dulce de leche muy rica. Tienen un cheesecake de Oreo y arándanos que parece una Oreo gigante. Y por último están sacando también tortas personalizadas que están muy buenas. Pueden ver aquí en pantalla algunos de los diseños que ya han hecho para diferentes eventos. Tienen en la descripción sus páginas en Facebook, en Instagram, links a su catálogo, y pueden contactarlas por WhatsApp. También les voy a dejar esa información en la descripción. Deben recordar que los pedidos solamente se pueden realizar a nivel de la ciudad de La Paz, porque es ahí donde ellas tienen su negocio. Ahora sí, volvamos a la siguiente parte y la última parte de este podcast. No voy a tener tiempo como para responder a comentarios el día de hoy, pero les quiero hablar del lado oscuro de TikTok. Ya hemos visto parte del lado oscuro, que es que la CCP, el Partido Comunista Chino, está intentando recabar información de otros países e influenciar por medio de algoritmos a la población en general. Pero esto me parece incluso más perturbador que solamente eso. Por favor, yo sé que hay niños, hay niños que ven este canal con sus mamás, con sus papás tal vez. No les recomiendo que esta parte la vean sus pequeños, porque es información, por un lado, perturbadora, por otro lado, no quiero que se estén dando ideas los niños. Entonces, por favor, si tienen niños cerca, preferible que no escuchen esta parte del podcast. Ahora, lo que quiero decir acerca de esta parte es este tema de los desafíos que hay en TikTok. Como ustedes saben, hay desafíos bien tontos. Algunos son muy inocentes, algunos son bien inmorales, hay otros que no tanto. Hay un desafío que vi, porque aparece incluso en Facebook, que ya, o sea, realmente tuve que bloquear los reels que me aparecen en Facebook por este tema. Pero en TikTok, por ejemplo, hay un desafío en el que se les insta a las mujeres a besar a su mejor amigo enfrente de la cámara y publicarlo en TikTok. Es una estupidez, o sea, sinceramente es una estupidez. Yo lo veo como inmoral. Son personas jovencitas las que se involucran en este tipo de desafíos, y jovencitos también. Es una estupidez, pero ya es relativamente inocente. No inocente. Es relativamente no tan dañino, no es como que te vas a morir, pero bueno, no me parece bien, pero bueno. Lo que sí es peligroso es algunos desafíos que han estado saliendo, que han sido aparentemente recomendados a niños por medio del algoritmo de TikTok, que ha guiado a la muerte de por lo menos 15 niños a nivel mundial. Uno de estos desafíos, que es el peor, es el que ha sido más controversial y por el que se ha denunciado varias veces a TikTok desde el 2021, es por haber hecho este desafío llamado Blackout Challenge. He intentado encontrar el equivalente al español para ver si había otro hashtag, y más bien no hay. Espero que no sea un desafío que se hace mucho a nivel Latinoamérica. Pero este Blackout Challenge, y por eso les pido que no tengan a sus hijos escuchando esta parte, el Blackout Challenge es uno en el que se muestra a una persona atándose algo en el cuello, una chalina, o colgándose de algún lado o algo por el estilo, cosa de asfixiarse al punto de desmayarse y después volver a despertar. Y el chiste del estúpido desafío es cuando te despiertas y se ve que te despertaste después de desmayarte. Jaja, qué chistoso. Han habido niños antes de que haya redes sociales, y de hecho leí en un reporte, en un lapso de unos 20 años o algo así, hubo más de 80 niños que murieron haciendo este tipo de estupideces. Uno de ellos es en el que uno se ahorca con alguna cosa, chalina, etcétera, pierde el conocimiento y vuelve a despertar. Jaja, qué chistoso. Y les dan like por todo lado a este tipo de desafíos tontos. Pero también hay otro en el que, y ustedes, probablemente los que son de mi generación, yo he visto a jóvenes hacer esto en mi colegio, que es de que uno se pone así, si no me equivoco, te aplastan el pecho
al punto de que pierdes el conocimiento y te vuelves a despertar. Igual, ha habido niños, ha habido jóvenes que han muerto haciendo este tipo de estupideces, y se lo hacía, yo lo he visto en el colegio específicamente, pero este problema ha sido exacerbado con el tema de las redes sociales, específicamente en este caso hablando de TikTok. Han habido niños que han muerto realizando este tipo de desafíos. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo qué hizo TikTok al respecto, pero según una nota de Bloomberg, desde el 2021 TikTok recibió denuncias por parte de varias familias en las que hubo alguno de los hijos que murió realizando este tipo de desafíos e intentó subirlo a TikTok específicamente. Y han utilizado esta aplicación, o es por medio de esta aplicación que se han enterado de este Blackout Challenge, y es por eso que han muerto. Entonces se ha denunciado a TikTok por este tipo de cosas, porque no se considera que TikTok está haciendo suficiente para cuidar la seguridad de los niños que utilizan esta aplicación. Según la nota publicada en Bloomberg, se dice lo siguiente. O bueno, hubo un caso muy sonado, de hecho no se los voy a citar literal, pero sí les voy a contar lo que dice el reporte. Dice que en el 2021 hubo una niña de 9 años llamada Arriani Arroyo de los Estados Unidos que murió en febrero tras colgarse en su cuarto intentando hacer el desafío. Estaba en presencia de su hermanito, si no me equivoco, tenía 5 años en ese momento. Y la familia, los padres, cuando se enteraron, que estaban en la casa los padres, cuando se enteraron fue cuando el niño, el pequeño, salió corriendo a decirles, papá, Arriani está colgada, no, Arriani está enredada. Subió corriendo el padre para encontrar a su hija muerta por haber intentado hacer este desafío de TikTok. Este no es el único caso que ha habido de niños menores de 12 años que han muerto intentando realizar este tipo de cosas que han visto en esta aplicación. Según esta nota, en noviembre, que salió en noviembre del 2022, por si acaso, este Blackout Challenge ha sido relacionado, o parece que ha estado relacionado con la muerte de 15 niños menores de 12 años en el último año y medio, es decir, recién desde el 2020 que se ha estado viendo este tipo de casos en los que han muerto niños. Según la nota, el 70% de los niños debajo de los 13 años tienen TikTok y lo usan varias horas al día. El 70% de los niños en los Estados Unidos tienen teléfonos celulares desde sus 12 años. Es sumamente peligroso. Esta aplicación ha sido mucho más utilizada a raíz de la pandemia, porque bueno, los niños han estado muy encerrados, han estado viendo un montón de redes sociales, los papás los han dejado, y es a raíz de esto que ha habido este tipo de casos de muerte de niños por realizar desafíos parecidos. TikTok se pronunció al respecto porque hace tiempo ya había quejas por parte de padres, no porque sus hijos hayan muerto, eso fue después, sino porque había mucho contenido pornográfico que le terminaba apareciendo a los niños cuando usaban TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok no tiene la posibilidad de ver si eres un niño o eres un adulto el que está utilizando las aplicaciones. ¿Quién no se ha abierto una aplicación de red social mintiendo acerca de su edad cuando éramos niños? Yo me abrí mi Facebook cuando tenía 15 años y puse que tenía 18 para poder abrirlo. Entonces, espero no haber cometido un supercrimen. No era cristiano en ese tiempo, por si acaso. Pero sí es algo que se da de forma muy común, o sea, no es algo difícil abrir una aplicación o abrir una cuenta mintiendo acerca de tu edad. Entonces, TikTok ha respondido a algunas de las preocupaciones de los padres antes de estas muertes, implementando una tecnología que permite a los padres controlar lo que los niños están viendo en su cuenta de TikTok. Pero se los acusa, de todos modos, de que los algoritmos mandan este tipo de contenido peligroso a los niños, específicamente este tema de los Blackout Challenge o del Blackout Challenge. Ahora, respecto a las otras muertes que han sido producto de este desafío, específicamente Bloomberg reporta que han habido varios niños. Les voy a leer la lista entera, también nos dan los nombres, las edades y las ciudades en las que estaban. Han muerto, aparte de esta, Arriani Arroyo, Joshua Haile Jesus,
que fue encontrado muerto en la ciudad de Colorado, en los Estados Unidos. Se ahorcó con una pitita, con una soga del zapato. Después su padre es el que dijo que él había estado intentando hacer este desafío de TikTok de Blackout Challenge, entonces fue específicamente por eso. Hubo 3 niños más en junio del 2021 que también murieron a raíz de este desafío. Nate Squires, de 13 años, en Massachusetts. Latirius Smith, un niño de 9 años que murió en Tennessee. James Boyd George-Lee, de 14 años, que murió en Australia. En julio del 2021 también murió Lalani Walton, de 8 años, que fue encontrado colgado en su cuarto, también en Tennessee. En septiembre, Hayden Robert Craig, de 10 años, fue encontrado colgado de un árbol en un patio en Georgia. Realmente, o sea, yo ni tengo hijos, tengo sobrinos, pero solamente pensar que por semejante estupidez tu sobrino, tu hijo, tu hermano pueda morir es muy perturbador, sinceramente es muy perturbador, y por eso los animo a los padres que están viendo esto, o tíos, quien sea que seas, si tienes un niño que amas, ya sea tu sobrino, tu hermano, tu hijo, quien sea, por favor no les dejen a los niños utilizar este tipo de aplicaciones, porque los niños no pueden evaluar los riesgos de hacer este tipo de cosas, y por eso han habido todos estos niños que han muerto. Y eso solamente estamos citando algunos ejemplos que han tomado lugar en países de primer mundo, porque hay más, parece ser, de niños en Asia y en otros países, o bueno, en otros continentes, que también han muerto o han resultado severamente dañados por realizar algunos desafíos que propone o que el algoritmo de TikTok manda. Entonces, realmente es algo muy preocupante. Hay algunos otros desafíos que también han sido muy controversiales, obviamente. Algunos de ellos han incluido niños jóvenes que destruyen propiedad de las escuelas y lo postean en TikTok como si fuera jaja, qué chistoso. Obviamente a muchos de ellos se los ha encontrado y se los ha penado por este tema. Había otro que había leído en alguno de los reportes, en el que el desafío era golpear a un profesor, igual subirlo a redes sociales. Entonces han habido bastantes cosas raras, sin mencionar el contenido pornográfico que hay en TikTok. Entonces, por todo lado hay un montón de cosas que no están bien con utilizar este tipo de redes sociales. Yo sé que mucha gente lo utiliza para comercio, para concientizar, para educar y todo eso, pero lo que más se encuentra más bien es lo otro. Entonces, no les digo como adultos no lo usen. Yo pienso que un adulto puede evaluar cómo va a utilizar este tipo de herramientas en cuanto a redes sociales, pero un niño no puede evaluar los riesgos. Un niño no sabe cómo identificar lo que es peligroso, lo que no es peligroso, lo que está bien y lo que está mal. Lo puede hacer parcialmente. Entonces creo que es necesario tener mucho cuidado con los niños. Ahora, el tema es el siguiente. Han intentado muchos de estos padres, yo entiendo su dolor, de forma teórica obviamente, porque a mí no me ha pasado algo por el estilo jamás, pero entiendo que es muy doloroso y que uno necesita buscar a quién culpar por lo que ha pasado. Entonces, en muchos casos han intentado responsabilizar a TikTok por la muerte de estos niños, pero TikTok, recuerden, igual que todas las redes sociales, tienen términos y condiciones que uno le pone a aceptar. Y entre estos términos y condiciones, TikTok y muchas redes sociales no se responsabilizan de lo que se publica en su plataforma. Simplemente son un servicio que cualquiera puede utilizar. Entonces sí tienen cierta censura para un montón de cosas, pero eso es lo que ha argumentado o lo que argumentan algunos periódicos, TikTok mismo. Bueno, o sea, ellos no tienen responsabilidad acerca de lo que ve una persona, ellos simplemente son un servicio. Entonces, bueno, las leyes, sí, en Estados Unidos, que yo tenga entendido, y en países de primer mundo, exigen que las redes sociales y las aplicaciones tengan tecnología que permita que la aplicación o lo que sea reconozca cuál es la edad aproximada de la persona que está utilizando la aplicación, de modo que la pueda proteger
en específico cuando se trata de niños. Entonces se ha argumentado que, bueno, tal vez TikTok no ha tenido el suficiente cuidado de cuidar, el cuidado de reconocer o de desarrollar tecnologías que le permitan identificar quién está utilizando la aplicación, cosa de no recomendar cosas que no son apropiadas. Ahora, lo que es muy chistoso por parte de los hipócritas de TikTok, porque se la pasan diciendo cuando salieron estas denuncias, los ejecutivos de TikTok, no, la seguridad del usuario es nuestra primera prioridad. Se la pasan diciendo eso. Ha habido ex empleados de TikTok que han dicho abiertamente, lo más importante para TikTok es la plata, no la seguridad de la gente. Así que cuando dicen que su primera prioridad es la seguridad de los usuarios, es completamente mentira. El seguir teniendo más descargas y poder tener más plata, eso es lo que realmente le importa a TikTok. Y esto lo prueba el mismísimo Shou Chu. Shou Chu, que es el que hemos visto en la audiencia que estaba intentando defender a TikTok y decir que por favor no se vete en los Estados Unidos. A Shou Chu en esta misma audiencia le preguntan, ¿usted deja que sus hijos utilicen TikTok? Ya que dice que TikTok es seguro de utilizar incluso para niños menores, o bueno, creo que hasta los 8 años, o de los 8 para arriba. Ya que dice que es tan seguro, ¿usted deja que sus hijos manejen TikTok? ¿Y saben qué dice Shou Chu? No, o sea, mis hijos no utilizan TikTok, pero es porque ellos viven en Singapur, y en Singapur no existe, no se permite el uso de TikTok para niños menores, porque no existe esta interfaz que han creado de TikTok amigable con los niños, o sea, como que tienen una versión para adultos, una versión para niños, algo por el estilo. Y él dice, no, mis hijos no lo usan, pero es porque en Singapur no se puede, pero si viviera en Estados Unidos los dejaría utilizar. Mentira, por favor. Él sabe que es peligroso. Él es el CEO. Podría hacer que en Singapur sea permitido o desarrollar una interfaz compatible para el uso para niños. ¿Por qué no lo hace? Si es tan seguro. Y casualmente muchas de las muertes que se están dando son específicamente en países del primer mundo, en la Unión Europea, en Australia y en Estados Unidos. Entonces, si el mismo CEO de TikTok no deja que sus hijos utilicen TikTok, no entiendo por qué nosotros estamos dejando que niños utilicen TikTok y gente en el primer mundo igual, dejar que sus hijos estén horas manejando esta aplicación. Es peligroso y, como hemos visto, ha guiado a la muerte de niños. Ahora, lo que sí quiero argumentar, que sé que es más delicado, pero lo he comentado con algunas personas y razonaron de la misma forma, es de, bueno, estos padres están culpando a TikTok por el algoritmo, porque no tienen cuidado, bla, bla, bla. Entiendo que es un dolor muy grande entiendo de nuevo, teóricamente, que es un dolor muy grande el perder a un hijo de una forma tan trágica. Pero, ¿quién es responsable realmente de lo que hacen los hijos? ¿TikTok o los padres mismos? Los padres son los que viven en la misma casa que los hijos y tienen control y tienen la autoridad de decirles, no vas a utilizar esta aplicación, o directamente no darles un celular. Esos son los padres. Así que, por más doloroso que sea, cuando pasan este tipo de cosas, hay que reconocer quién realmente tiene la responsabilidad de esto. Y eso se los digo con la esperanza de que los padres, tíos o quien sea que esté viendo esto, se lo tomen en serio. Los niños no pueden identificar los riesgos. Los adultos sí. Y si nosotros sabemos que es tan dañino y que es peligroso, es nuestra culpa que los niños estén generando adicciones a este tipo de cosas, porque nosotros somos los que podemos quitarles el celular, no permitirles ver este tipo de cosas que identificamos que podrían ser peligrosas para un niño. Entonces, sí quería decir eso. En la historia de la niña Ariani Arroyo, lo que cuenta su misma familia es que en el tiempo de la pandemia y todo eso, esta niña pasaba horas utilizando TikTok. Horas. Una niña de casi 10 años, o sea, ni siquiera 10 años, tenía 9. ¿Y de quién es la culpa de que esta niña haya tenido acceso a esta aplicación peligrosa? No de TikTok. TikTok no le dio el celular en las manos y le dijo, toma, mira esta aplicación 10 horas al día. No, fueron los padres los que permitieron esto. Entonces es una pena, es muy triste, pero es algo que está tomando lugar. Y es una pena que siempre, igual que la historia del principio, siempre por lo que sea que pase malo,
queremos culpar a otro, no queremos reconocer que nosotros también tenemos responsabilidad, y muchas veces la responsabilidad máxima es la nuestra, y no tenemos por qué culpar a otros por las cosas malas que pasan en muchas ocasiones. Después, algo que igual se ha identificado es que hay consecuencias en la salud mental de los niños y en su salud física por utilizar este tipo de aplicaciones. Así que quiero terminar esta sección diciendo: no les den celulares a los niños, no es sano, no les permite enfocarse como la gente se enfocaba antes. Los niños ahora están generando mucho déficit de atención. Hablen con cualquier profesor de cualquier colegio y les van a decir eso exactamente. Antes los niños podían sentarse y escuchar una clase de media hora, ahora no pueden estar más de 3 minutos sentados tranquilos porque están acostumbrados a hacer esto, hacer scroll en las redes sociales y ver un video y otro y otro y otro, y no termina. Es algo que afecta a los niños en su salud mental, en su salud física, en su desarrollo neurológico, mucho más cuando son niños pequeños. Entonces quiero terminar esto de verdad rogándoles a los padres: no dejen que sus niños utilicen redes sociales, tal vez cuando sean grandes, a sus 16, 18 años, cuando ya tengan el cerebro bien desarrollado y puedan evaluar los peligros, tal vez ahí, pero mientras tanto, no, por favor, no les hagan este mal a sus hijos. Y bueno, ahí quiero terminar el día de hoy. Eso es todo lo que tengo. Espero haberles comunicado lo más, de la forma más objetiva, lo que ha tomado lugar en Nashville con este tiroteo de este hombre transgénero, y haberlos ayudado a ver más allá de lo que están queriendo decir los transgénero, comunidades transgénero y los medios de comunicación al respecto, intentando excusar a una persona que ha matado 6 personas, incluyendo 3 niños, en vez de ver la ideología que está guiando, que está generando ese odio hacia lo que es conservador, hacia lo que es tradicional. Entonces, espero haberles ayudado a pensar un poquito más allá. Y después, por otro lado, también haberles animado a no utilizar redes sociales así por así y solo porque sí y por entretenimiento, sino a ver un poquito más allá de lo que realmente está pasando. Yo pienso que teniendo más información de base, ustedes pueden decidir si realmente quieren utilizar TikTok, que saben que es algo que le da dinero al Partido Comunista Chino en cierto modo, o si quieren abstenerse más bien de utilizar la aplicación. De nuevo, espero que no me censuren este video los de YouTube y los de Facebook, porque siempre me censuran cualquier cosa que hable en contra de China o hable en contra de los LGBT. Tienden a censurarlo, entonces espero que no me censuren mucho, o por lo menos que no me manden otro strike aparte del que ya tengo. Pero bueno, nos pueden seguir en redes, en Spotify, Facebook, YouTube, y también les recomiendo que revisen el catálogo de Sis Bakery, que lo van a tener en los links de la descripción. No olviden, por favor, darle like a este video si les sirvió, y suscríbanse a este canal para que no se pierdan nunca ninguno de los videos que están saliendo. Déjenme comentarios, críticas. Gracias por darme críticas que sean constructivas. Últimamente he estado recibiendo más críticas constructivas que insultos como antes era, pero gracias. Así que pueden ponerme cualquier crítica, cualquier cosa de la que quieran que hable después, también me lo pueden poner como sugerencia. Espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.